Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Soy Juanjo Bernabeu, director del área 3D y docente también de la escuela. Hoy voy a ser vuestro anfitrión del workshop de Motion Graphics, ¿vale? Y vamos a enviar un saludo especial a Ignacio Sagrario, que es nuestro profe, ¿vale? Es el que va a darnos la mega charla de Motion Graphics, es una pasada. Ya sabéis que este workshop, de alguna manera u otra, está relacionado con el máster de Motion Graphics que tenemos en la escuela y vamos aquí a darle unas pequeñas prácticas para que veáis cómo funciona un poco la metodología y todas las áreas que tocamos dentro de Cinema, ¿no? Para que veáis un poco cómo funciona, hoy vamos a dar esa charla. Ignacio os habrá pasado unos archivos, ¿vale? Bueno, Ignacio, perdón, Voxel School os habrá pasado unos archivos para que podáis seguir la clase si os perdéis, ¿vale? Que os den unos pequeños steps para que recuperéis si en algún momento os perdéis, ¿vale? Y básicamente eso va a ser un poco la metodología. Recordad que tenemos un concurso en marcha, ¿vale? Que habéis podido ver en los slides que tenemos aquí puestos en pantalla completa, para que si acabáis el ejercicio, si lo mejoráis un poquito más y lo enviáis a la dirección que pone en el email, podéis entrar en el concurso y ganar un pequeño premio, ¿vale? Bueno, básicamente eso. Os dejo con Ignacio, ¿vale? Para no perder tiempo y que aproveche toda la clase. Y nada, si tenéis alguna duda o algo, tenemos aquí varios panelistas de Voxel School. También estoy yo para poder ayudaros. Entonces, preguntad en cualquier momento, ¿vale? Os vamos a ayudar en cuanto podamos. Bueno, os dejo con él, chicos. Gracias, Juanjo. Pues, bueno, como Juanjo ha dicho, soy Ignacio Sagrario, soy Motion Grapher en una agencia de publicidad aquí en Madrid. Y nada, vamos a hacer una práctica en la que vamos a utilizar tanto Cinema como After para ver un poco todo el flujo de trabajo en una pieza en la que hagamos uso, ¿no?, de los dos software. Creo, Juanjo, que tienes que dejar de compartir pantalla, puede ser, para que comparta yo. Vale. Cualquier tema con volumen o lo que sea me dices, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es poner mi reel para que veáis un poco los trabajos que hago y qué cosas pues, podríamos hacer en el máster de Motion. Cuidado que a veces el volumen sale un poco alto, ¿eh? No vayáis a quedar sordos. Vale. Pues bueno, ese sería mi reel y también aprovecho para dejaros mi Instagram por si queréis seguirme, donde los trabajos que hago pues son más personales, no tienen nada que ver con mi trabajo, simplemente pues piezas que voy haciendo y voy subiendo y recopilando aquí en cg/Ignacio. Y luego también, bueno, entiendo que si estáis aquí lo hacéis ya, pero recordaros seguir a Voxel School, porque, bueno, para el tema que os ha comentado Juanjo del concurso, aquí se irán poniendo las propuestas, ganadores y demás. Y también pues, para que veáis qué cosas hace la gente del máster. Normalmente las cosas que suben son trabajos de los propios alumnos y pues, podéis ver que hay cosas bastante chulas. Así que nada, vamos a empezar con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es estar con Cinema. La idea es que vayáis siguiendo el ejercicio, pero bueno, si no pudieseis, aunque sea, tomar nota, porque lo interesante es que quedéis con el proceso para poder hacerlo luego vosotros, vuestra versión, digamos, con los archivos que os han mandado.
y para poder participar en el concurso. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es un cubo, simplemente una primitiva. Voy a explicar muy rápidamente los fundamentos por si hubiese alguien que no controlase lo básico de 3D, que bueno, que alguna vez ha pasado y por no estar muy perdido. Los movimientos de cámara, ¿vale? Formas de mover la cámara con el Alt pulsado y el botón izquierdo del ratón orbitas, teniendo el ratón sobre el elemento que quieras, orbitas sobre ese elemento. Con el Alt pulsado y la rueda hacia adentro del ratón, paneas, ¿vale? Te moverías así en recto con la cámara. Y con el botón derecho, con el Alt pulsado también, hace zoom. Con esos tres gestos o 3 movimientos de cámara, pues puedes hacer prácticamente todo. Y luego, en cuanto a controles básicos para manipular objetos, tendríamos la E para mover, la R para rotar y la T para escalar. Tenemos, como sabéis, en los entornos 3D 3 ejes, el X, el Y y el Z. Entonces, bueno, pues podemos mover el elemento solamente en un eje, moverlo en dos. Aquí no lo estaríamos moviendo en el eje X, sino que solamente lo movemos en el Y y en el Z. O si pinchamos aquí, lo estamos moviendo de forma libre en los 3 ejes. Y lo mismo ocurre con el resto de las herramientas. Rotarlo solamente en un eje, escalarlo solamente en un eje. Bueno, aquí lo que pasa es que al ser un cubo te lo escalan los 3, pero si lo hiciese editable, por ejemplo, pues escalaríamos solamente en el eje que yo le diga o en todos a la vez. Vale, esto lo he explicado hiper rápido porque entiendo que la mayoría controláis lo básico, pero bueno, por si hay alguien que no, que más o menos se ubique. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, no sé si, supongo que sí, habéis tenido oportunidad de ver el export de la pieza que vamos a hacer. Si queréis os la enseño para que tengáis en la cabeza hacia dónde vamos, cuál es la pieza que queremos hacer. Tengo por aquí una versión que hice ayer prácticamente igual a la que tendréis vosotros, pero bueno, hay alguna pequeña modificación, nada, 4 cosillas, pero más o menos es lo mismo. Entonces vamos a empezar haciendo el cubo este principal, le haremos también el ciclorama que se llama, que es la parte del fondo, y las particulitas estas que hay como de cono flotando, que bueno, pues podéis meter, en lo que vosotros tenéis me parece que serán cubos, pues da un poco lo mismo que primitiva cojamos. Y luego ya el tema del texto, los reflejos y eso, bueno, el reflejo del texto y algunos tratamientos de color y eso se lo daremos ya en After. Vamos a ver cómo pasarnos las cámaras de Cinema After y pues lo que os digo, ese flujo de trabajo entre los dos programas. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el cubo es, como ahora mismo es un cubo paramétrico que se llama, es decir, que Cinema interpreta que es un cubo y tiene las opciones propias de un cubo, nos permite darle un borde, ¿vale? Entonces, si marcamos, seleccionamos el cubo y le damos a Fillet y marcamos Fillet, veis que se nos redondean los bordes y podríamos seleccionar con qué radio queremos que tengan esos bordes. Entonces, la idea es poner algo súper pequeñito. Queremos que sea una pieza bastante geométrica, pero bueno, sí que es verdad que como en la realidad no hay ninguna forma que tenga un ángulo perfecto de 90 grados, sino que todo tiene un pequeño remate, vamos a darle ese efecto porque luego es verdad que a la hora de reflejos y de ponerle una luz y eso, pues puede evitar que salga algún artefacto raro al tener esos bordes tan cortantes y que no quede tan realista. Aunque el efecto que busquemos realmente no sea ese, sea más motionero, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, entre 1 y 2 centímetros o algo así puede estar guay. Si le dais al atajo NB o aquí en Display lo pasáis de Gaussian Shading a Gaussian Shading Lines, ¿vale? Esto cuando te ponen esto así es que es un atajo de 2 teclas. Eso el Cinema lo tiene mucho. Le daríamos a NB y nos está mostrando ya el wireframe, es decir, con estas líneas negras nos marca toda la malla de la geometría. Si yo a esto le subo los segmentos y lo pongo a 3×3, por ejemplo, como si fuese una especie de cubo de Rubik, estamos viendo ya todas las particiones y las dimensiones y el número de caras de faceteado que tiene la geometría. En este caso lo vamos a dejar 1 por 1 porque tampoco necesitamos aumentar la geometría, no vamos ni a ponerle textura, ni a deformarlo, ni a nada. Pero bueno, porque lo sepáis, ¿no? Y esto pues lo podemos dejar en 1, por ejemplo, y en las subdivisiones bajarlo a 2 o a 3 o algo así. Si nos ponemos aquí con la cámara más o menos, también lo podemos hacer cambiando la vista, ¿no? Pero bueno, por cierto, para cambiar de vista es simplemente con la rueda del ratón hacia adentro, sin pulsar el Alt.
le dais con la rueda hacia adentro y si le volvéis a dar con la rueda hacia adentro sobre una vista, se os pone en esa vista. La idea es que no tengamos demasiada geometría porque tampoco es necesario, pero tampoco dejarle 1, porque si no, no estamos consiguiendo el efecto que queríamos, que era redondear el borde. Con un par de divisiones más o menos lo tenemos. Yo creo que 3 puede estar bien. Vale. Y lo siguiente que vamos a crear va a ser... bueno, no lo he dicho, pero si en cualquier momento tenéis dudas, os perdéis con lo que sea, la idea es un poco esa, ¿vale? Que me paréis y me digáis. O sea, que no hay problema por eso. Casi me interesa más que desconecte y luego estemos ya con el ejercicio medio hecho en After y sea tarde. O sea, que prefiero que si en algún momento os perdéis, lo preguntéis por el chat y Juanjo me lo comenta y lo vemos, ¿vale? Oye, estamos aquí preparados. Ya Vale. lo estamos comentando por el chat por si acaso, todos por ahora bien. Vale, guay. Bueno, pues he creado otro cubo, que ahora mismo no lo estamos viendo porque tiene exactamente las mismas dimensiones que el que acabamos de hacer. Entonces, el anterior, el cubo principal, al que le hemos estado poniendo el borde y demás, le vamos a dar con el Alt pulsado a los circulitos estos, un par de veces. Primero en verde y luego en rojo. El utilizar el Alt es para que te esconda los dos a la vez. Si no, veis que los circulitos funcionan por independiente. Esto lo único que le estás diciendo es que si lo pones en rojo, no se muestre en el viewport, en nuestro visor, y si pones en rojo el segundo, que no se muestre tampoco en el render. Entonces, bueno, pues con el Alt ponemos los dos en rojo y ya está. De momento lo tenemos ahí oculto, y ahora este es el cubo nuevo que hemos hecho. Entonces este cubo lo vamos a escalar. Este va a ser el ciclorama, va a ser lo que hemos visto antes del fondo. Y con la C lo hacemos editable. Con eso lo que conseguimos es lo que os decía, que en el cubo anterior que teníamos, como al ser paramétrico, pues tenía esa serie de elementos en los que el programa sabe que es un cubo. Entonces pues tienes una serie de valores que te permite tocar, pero en el momento que yo a este cubo le doy a la C y lo hago editable, y veis que aquí cambia el icono y pasa de un cubo a una especie de forma aleatoria, ya Cinema no sabe lo que es. Entonces las propiedades cambian. Ya no tenemos esas opciones de fillet y de segmentos y demás, pero sí que tenemos la opción de editar libremente como queramos la forma, cosa que antes no podíamos porque está constreñido a que sea un cubo. Entonces, unos atajos que tengo yo configurados, pero que lo digo por si veis cómo estoy haciendo eso para estar cambiando constantemente. Yo tengo puesto en Alt 1, 2 y 3 el seleccionar puntos, ejes o caras, ¿vale? Eso por defecto no viene. Bueno, y con el Alt y la tecla que hay a la izquierda del 1, el modo selección de modelo o de objeto. Con eso pues me voy moviendo bastante rápido para modelar y eso sobre todo. Pero bueno, si no simplemente le podéis ir pinchando aquí y ya está. Entonces, bueno, vamos a escalarlo bastante y en modo, aquí lo llaman polígonos, en cada software lo llaman de una manera, pero bueno, sería en el modo caras. Seleccionamos las 3 caras que dan hacia nosotros, digamos, para quedarnos con una cosa así. Bueno, y la de arriba nos la vamos a cargar también. Al final simplemente sería como tener... hay varias formas de hacerlo todo, lógicamente. También podríamos haber hecho un plano y extruir desde ese eje, pero bueno, con un cubo pues es como lo suelo hacer yo, me resulta bastante rápido. Ya podemos activar de nuevo el cubo anterior para tener una referencia de dónde queremos montar la escena. Y vamos a ajustar más o menos cómo debería ser el fondo. Luego esto lo vamos a terminar de afinar porque una vez que metamos la cámara nos va a hacer falta seguramente estirar esta parte de aquí o darle más ancho si no nos coge todo el tiro de cámara. Pero bueno, más o menos con esto tenemos montado un fondo provisional, digamos. Luego lo afinamos. Y otra cosa que vamos a hacer es arreglar esta esquina de aquí, porque la idea del ciclorama es que sea como una especie de tela, ¿vale? O de cartulina, dependiendo del set que hubiesen montado en la vida real, pero normalmente con los cicloramas se consigue eso, ¿no? Que haya un fondo curvo, de forma que, que todas las sombras sean suaves y no se genere ahí una esquina en el fondo. Entonces, para ello, vamos a darle aquí a Subdivision Surface con el Alt nuevamente pulsado. El Alt funciona en muchos casos como modificador de una acción. Si yo pincho simplemente en Subdivision Surface, no hace nada. Me lo añade aquí y yo ahora tendría manualmente que coger el ciclorama, que de hecho con doble clic le puedes cambiar el nombre y se lo voy a ir cambiando ya. Vamos a llamarle
cubo principal o algo así. Tampoco va a haber muchos elementos, pero bueno, por tenerlo ordenado. Si metemos el ciclorama dentro del Subdivision Surface, ya si no funciona, nos lo está suavizando. Pero bueno, una forma más rápida de hacerlo es pinchar en Subdivision Surface simplemente pulsando el Alt. Eso lo que va a hacer es que automáticamente el botón al que le estamos dando con el Alt sea el padre del objeto que tenemos seleccionado. En temas de jerarquía se llaman padre e hijo, pues como su propio nombre indica, el padre está por encima y el hijo por debajo. Si lo hubiésemos hecho con el Shift, nos lo haría al revés. ¿Vale? Si le diésemos a Subdivision Surface, en vez de con el Alt, con el Shift, nos mete el Subdivision Surface dentro del ciclorama. Pero bueno, en este caso queremos justamente lo contrario. Entonces, debería quedarnos en la jerarquía de... Cinema le da mucha importancia a la jerarquía dentro de nuestro listado de objetos. Entonces es bastante importante que tengamos claro qué está dentro de qué, para que nos funcione todo correctamente. Entonces, ahora mismo ya estaría funcionando Subdivision Surface, pero bueno, hay que hacer algunos ajustes para que no quede tan suavizado. La idea es que conserve más o menos la forma que tenía, pero que la esquina esa que teníamos ahí se arregle. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es darle a la Q y con eso apagamos o encendemos el Subdivision Surface. Es un atajo bastante útil cuando se está modelando, porque muchas veces cuando estás modelando pues te interesa, eso recuerdo que se usaba mucho también en Maya, el estar constantemente pasando de uno a otro, ¿no? Cuando vas metiendo geometría, vas suavizando, que es como realmente vas a ver el modelo, o lo vas dejando sin suavizar, y así lo vas alternando para ir viendo cómo queda. En este caso lo que vamos a hacer es algo súper sencillo. Seleccionamos el ciclorama y el atajo que vamos a hacer es ML, ¿vale? Con los ejes seleccionados también lo tenemos, a ver si lo encuentro, porque yo normalmente como uso los atajos aquí, el Loop Path Cut. Muchas veces no me acuerdo ni dónde están los botones porque estoy acostumbrado a utilizar los atajos. Con ML, este de hecho tiene dos atajos, o KL, que te abre un menú distinto, o ML. La K y la M serían como menús independientes y luego la L te manda la herramienta. Vamos a ir poniendo ejes por aquí. Ahora os explico por qué los estoy poniendo a esta distancia determinada, que no es casual, no es que me lo esté inventando. Vale, si os fijáis he hecho como un marco bastante ajustado en todos los bordes y luego en la parte de la esquina está un poco más holgado, es decir, hay más separación de aquí a aquí. Si yo ahora le doy a la Q, vemos que ya mantiene mucho mejor la forma, pero nos hace una curva más suavizada. Eso es porque cuando tú metes un suavizado, un Subdivision Surface, cuanto más juntos tengan los ejes en una geometría, en su topología que se llama, ¿vale? Todos estos ejes que vamos viendo aquí serían parte de la topología. Más ajustado queda a la forma inicial. En cambio, cuanto más separados estén, más suaviza la forma. Si yo cogiese estas dos líneas y las separo un poco más, que de hecho voy a hacerlo porque quiero que esto quede un poco más suavizado y dejarlo más o menos a esta altura, ahora si os fijáis esta curva es más suave que antes. Aún así, lo que sí voy a hacer por conseguir un poco más de suavidad es aumentar el número de subdivisiones. Si nos vamos a Subdivision Surface, tenemos las subdivisiones de editor y de render. Por defecto, Cinema es listo en el sentido de que te dice, vale, yo entiendo que quieres menos subdivisiones en el editor y que para que te vaya más fluido y no te vaya muy petado. Y luego un nivel más en render para que ya en render te salga todo guay. Lo que pasa es que, bueno, yo el ejercicio lo voy a hacer con Octane, que lo veremos ahora en un rato, que es un motor que funciona por GPU, por tarjeta gráfica. Entonces, lo que le importa realmente en render a Octane es el editor. Las subdivisiones de render le dan un poco igual. Entonces, si quisiésemos suavizar esto en render, sabiendo que vamos a utilizar Octane, tendríamos que suavizarlo aquí. Entonces, por otra parte también es guay porque así vemos directamente ya desde el editor que como está quedando es como se va a ver en render. Si yo esto lo pongo al 2, estos picos que salen aquí se verían en render tal cual. Y si lo subo esto a 3, pues se va a ver como lo estoy viendo yo aquí.
Entonces, bueno, A3 puede estar bien. De todas formas, tampoco es súper importante, porque muchas veces eso depende mucho desde qué ángulo vayas a ver también los elementos. Si fuésemos a ver el ciclorama desde aquí, pues sí, y desde cerca, pues sería muy importante tenerlo muy bien subdividido. Aquí, como lo vamos a ver de frente, realmente no va a afectar prácticamente en nada. Pero bueno, por ser un poco perfeccionistas, pues lo subimos a 3 y así nos curamos en salud. Vale. Y ahora lo que voy a hacer para terminar de ajustar bien el ciclorama es más o menos colocarnos la cámara, porque ahora mismo tengo la cámara por aquí volando y no sé exactamente dónde voy a querer mi cámara, y en función de dónde la quiera, si os fijáis aquí en los laterales, es posible que tenga que ajustar un poco el ciclorama. Entonces, seleccionamos la cámara. Yo la tenía ya creada, es una cámara de Octane, pero entiendo que vosotros empezaréis con una escena totalmente vacía. Entonces, en ese caso, pues tenéis las cámaras normales de cinema aquí. Pincháis simplemente en ella y os va a generar una cámara exactamente igual que la mía. La única diferencia es que, aparte del nombre que pone Octane, tiene este tag que tiene una serie de parámetros para la cámara específica de Octane, que veremos luego un poco por encima cuando vayamos a sacar el render. Pero por lo demás la cámara es lo mismo, o sea que si pincháis aquí os sirve para el ejercicio. Y luego este iconito que hay aquí, como una especie de cuadrado con un más, te mete o te saca de la cámara. Si está encendido, estamos viendo y manipulando la propia cámara, estamos viendo dentro de la cámara, y si lo sacamos, estamos en una especie de cámara que no existe, ¿vale? La cámara llamada de perspectiva, en la que estamos viendo la escena desde fuera y podemos ver, perdón, y también manipular la propia cámara desde fuera. Entonces, lo primero que vamos a hacer, estando desde fuera de la cámara, para ver más o menos dónde la estamos dejando, es, con la cámara seleccionada, irnos al tab de coordenadas, a la pestañita esta de coordenadas, y poner X, Y, Z en 0. Lo queremos justo en el punto donde creamos el cubo, ¿vale? En las coordenadas 0, 0 de nuestro grid, que sería toda esta rejilla inmensa. Pues el punto 0, 0 sería justamente ahí. Y quitarle también incluso las rotaciones y ver cómo se nos queda la cámara por defecto, que sería así. Entonces, lo que voy a hacer en este eje, en el H, es rotarlo 90 grados. Para que se nos quede mirando hacia el cubo. Y ahora, en el eje X, en este caso, movemos la cámara hacia atrás y vamos a, aunque luego lo ajustaremos, pero bueno, cuando la animemos, dejarla más o menos por tener un punto de referencia donde tiene el punto de foco, más o menos, que se quede donde el cubo, por aquí. Y ahora ya sí nos metemos en la cámara y vemos si más o menos está todo en su sitio. Yo creo que sí, el cubo puede estar a un tamaño aceptable, lo podríamos cambiar en cualquier momento de tal manera. El ciclorama está ocupando toda la región de la cámara, así que guay. Quizás se nos escapa, no me he dado cuenta, se escapa un poco aquí abajo, así que aprovecho que tenemos este pequeño fallillo para deciros cómo corregirlo. Si yo dejase esto así, ahora mismo se nos vería una franja, dependiendo de si lo tiramos con alfa o no, pero una franja negra o transparente en toda esta parte de aquí abajo. Entonces, para ir bien despacio y no cogernos los dedos con nada, vamos a estirar dentro del ciclorama la parte de abajo un poco más hacia la cámara. ¿Vale? De hecho, se ve aquí que está al límite. Estas líneas verdes que cruzan de la cámara sería la parte que estamos viendo desde dentro, y vemos que el ciclorama está justito, justito. Entonces no pasa nada por traerlo hasta aquí y así ya nos aseguramos de que se ve bien. Para ello lo que vamos a hacer es coger estas tres caras, ¿vale? Importante no coger solamente la de en medio, porque como ya hemos metido subdivisiones, si cojo solamente la de en medio, veis que aquí empieza a crear artefactos raros. Me estoy dejando parte de las caras fuera. Entonces seleccionamos estas tres, que sería todo el eje más cercano a la cámara de la parte de abajo, y ahora ya sí me lo traigo. Vuelvo a activar el suavizado y ahora sí está todo guay. Otra cosa que voy a hacer también, si os vais al modo de selección de cara, seguramente os habréis fijado en que, bueno, seguramente no os habréis fijado, pero ya os lo digo yo, en que las caras se ven como azules en vez de amarillas. Este código de color lo que te indica es que las caras amarillas son la parte exterior de la geometría y las azules la interior.
Esto puede ocasionar también un tema de artefactos y de algún error en render, entonces también por curarnos en salud vamos a invertir estas caras. Se va a ver todo exactamente igual, pero simplemente vamos a conseguir que este amarillo, que sería la parte exterior de la cara, diese hacia cámara, y la otra parte que no la vamos a ver pues que de hacia el otro lado y ya está. Con control A seleccionamos toda la geometría, teniendo seleccionado el modo cara, ¿vale? Vamos a seleccionar toda la geometría y con botón derecho le damos a Reverse Normals o UR. Este sí como no es algo que use tan a menudo, sí lo suelo hacer con el botón. No uso tanto este atajo. Pero... Y ya está. Ahora tendríamos ya las caras buenas mirando hacia cámara y las cámaras malas, por llamarlo de alguna manera, mirando hacia el otro lado. Vale. Bueno, primero que voy a hacer es guardar el archivo. Si lo estáis haciendo conmigo, os recomiendo hacer lo mismo por si se os peta. Que no suele pasar, suele ser bastante estable Cinema, pero bueno, por si acaso. Vale, aprovecho y os enseño un poco mi jerarquía de carpetas para que veáis cómo, aunque lo habréis visto ya en los archivos entregables porque estará organizado igual, pero bueno, os lo explico. Normalmente en el nombre de los proyectos utilizo año, mes y día, el nombre del proyecto o cliente, si fuese para algo del trabajo, y el proyecto en concreto. Y luego ya, si tuviese 3D, pues creo una carpeta 3D, luego de Motion y luego de Export. Les pongo nombres para tenerlas un poco por orden cronológico del orden en el que lo iríamos trabajando, ¿no? Entonces, dentro de 01 3D, aquí tengo yo la que hice anoche, un poco de prueba, pero bueno, vamos a hacer esta de nuevo. 2020 05 23, Masterclass, YouTube, y a este le voy a llamar V2 y ya está. Vale, ya lo tenemos guardado. Como atajo interesante también aprovecho para deciros que tenéis el Save Incremental, que este atajo creo que tampoco viene por defecto puesto, para ir haciendo distintas versiones. Si ponéis un número al final, en este caso yo tengo el V2, y le dais a Save Incremental, automáticamente te guarda el archivo con un número más, con un 3, un 4, un 5. Eso para ir guardando distintas versiones de un archivo, pues es cómodo. No que no tengas que entrar en guardar como e ir poniendo numeritos. Vale, tenemos más o menos seteado ya la escena básica. Vamos a ponerle ahora las particulillas esas que queríamos como flotando. Como os decía en el ejemplo vuestro es un cubo, pero bueno, yo por variar, pues yo quise voy a poner tubos mismos. O mira, los Platonic estos que son chulos, los uso muchas veces. En ese aspecto, cuando vosotros repitáis el ejercicio, recordad que tenéis total libertad, que justamente se trata de eso, de seguir más o menos los pasos, por no hacer una pieza completamente distinta. Vamos a hacer una especie de zoom out y que salga una palabra, pero podéis cambiar la palabra, las primitivas, los colores, las texturas, la iluminación, todo eso obviamente es susceptible de que se ha cambiado. Vamos a volver a ocultar el cubo principal, que nos molesta siempre un poco ahí en el 00. Y a seleccionar el Platonic y darle a MoGraph Cloner. Aquí dentro de MoGraph tenemos un montón como de modificadores muy pensados para motion graphics que nos permiten hacer pues, muchas cosas distintas. Podemos poner texto y extruirlo directamente en 3D. Podemos hacer fracturas, efectos de como de que algo se rompe. En este caso lo que vamos a utilizar es el Cloner. Nos va a pasar un poco lo mismo que nos pasó con Subdivision Surface. Si yo pincho solamente en él, no va a hacer nada de por sí, porque tenemos que meter el Platonic dentro. Así que si lo queremos hacer más rápido, pues ya sabéis, nos vamos a MoGraph y con el Alt pulsado le damos al Cloner. Y automáticamente el Cloner es padre del Platonic. Lo que voy a hacer es coger el Platonic. Ahora mismo, si veis, se está multiplicando, está 3 veces. Pero bueno, aparte de que está muy grande, se superponen un poco y es un poco lioso. Entonces, con la T le damos a escalar y los vamos a hacer pequeñitos. Una cosa así. Lo podemos editar luego en cualquier momento. Así que de momento lo dejamos así y ahora cuando nos metamos dentro de la cámara y veamos cómo queda, le volvemos a ajustar el tamaño. Como veis, el Cloner es bastante chulo porque está multiplicando, está instanciando de alguna manera el Platonic, pero nosotros seguimos pudiendo tocar el original y cuando tocamos el original cambian todos, tanto el original como las copias. Entonces, dentro del Cloner, si os vais a la pestaña Objetos, hay varias opciones.
No vamos a verlas todas, pero más o menos os voy a explicar lo básico. Dentro de modo hay varios. Por defecto te sale el lineal, que eso lo único que hace es que cuando este sería el número de copias, cuando aumentes o reduzcas las copias, pues va en línea recta. El modo radial, que hace un circulito, ¿vale? Y todas las copias las hace en torno a ese radio. El grid array, que es el que vamos a utilizar y es de los que yo más uso normalmente, sobre todo en las piezas que tengo en Instagram y eso, cuando meto partículas y eso, querer dar ese efecto de partículas flotando es el que mejor me funciona, el de grid array. Aunque ahora mismo lo veis así como tan geométrico, luego le vamos a dar otro efecto para que queden todas un poco más a su bola. Y en este caso, en el contador, en lugar de un slider donde seleccionamos el número de copias que queremos, lo tendríamos por 3 ejes. Entonces podemos elegir qué número de copias queremos en un eje, en el otro y en el otro. Podríamos hacerlo, lógicamente, distintas combinaciones para conseguir distintos efectos. Y siempre que lo pongamos todo con el mismo número, al final nos quedará una especie de cubo, porque tendrá el mismo número de copias en los 3 ejes. Vamos a dejarlo en 444 de momento. Esto también lo podemos cambiarlo en cualquier momento. Bueno, por terminar de explicaros los modos que hay en el cloner, tenemos el Honeycomb Array, que hace una especie de panal. Así no se ve muy claro, pero si aumento esto, veréis que da este efecto como de panal. Y el último, lo suelo dejar para el final cuando lo explico, porque quizás es un pelín más complejo, es el de Object u objeto. Vamos, complejo, simplemente es que requiere un paso más. Y es que, de por sí, si yo lo coloco en objeto, me desaparecen los platonic, no veo nada, porque me está preguntando aquí a qué objeto quiero que se hagan todos esos clones. Entonces, si yo, por ejemplo, cogiese una esfera y en el clonador pincho en esta flechita de aquí, me pregunta sobre qué quiero hacer el clonador. Entonces seleccionamos la esfera y ya está. Todos los platonic, si los hago chicos otra vez para que se vea mejor, se estarían poniendo alrededor de la esfera o de la geometría que hubiésemos seleccionado. Voy a darle control Z. Vale, nos quedamos aquí. Eso simplemente por enseñaros los distintos modos de cloner que creo que son bastante útiles porque la verdad es que se usan mucho para muchos distintos efectos. Pero nosotros en nuestro caso, como os decía, vamos a usar el de Grid Array. Vuelvo a dejar los platones pequeñitos. Y ahora vamos a hacer lo que os comenté. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aumentar el size el tamaño de este grid, ¿vale? Ahora mismo está puesto en 200 centímetros por 200 por 200, pero nuestra idea es que más o menos nos ocupe todo el tiro de cámara, que no se queden ahí centrados en el centro de la escena, sino que estén como esparcidos por todo el aire. Si pinchamos en esta Ignacio, flecha... perdona, Sí, nos dime. preguntan en el chat lo del test para hacerlo en pequeñas partículas, ¿cómo era? El tip para hacerlo en pequeñas partículas. Sí. Bueno, supongo que se refiere simplemente al hecho de escalar, escalarlo desde aquí, ¿no? O es que no entiendo bien si no a lo que se refiere. O sea, repito muy rápidamente si no proceso desde cero porque al final son 2 clics. Tú lo que tienes primero es una geometría, en este caso hemos puesto un platonic, pero podría ser el que tú quisieras, ¿vale? El que tú quisieras o incluso una geometría que tú te modeles, es que eso da lo mismo. Y ahora te vas a MoGraph y aquí tienes el cloner, ¿vale? El clonador. Entonces con el Alt seleccionado, si os fijáis aquí, lo que hace es que el cloner se convierte en padre de la geometría que teníamos seleccionada para que funcione. Ya os digo que es muy importante la jerarquía. Si fuese al revés, si estuviese Platonic fuera y el cloner dentro, no nos funcionaría. Hay otro tipo de efectos en los que sí funciona así, tienes que meterlo dentro de la geometría, pero bueno, en este caso va como padre. Y el siguiente paso que vamos a hacer para que dé ese efecto como de partículas simplemente es con el Platonic seleccionado, darle a la T para escalar y hacerlos pequeñitos. Que nos dé ese efecto de partículas flotando en el aire. El clonador lo ponemos en Grid Array. Esto lo habíamos subido a 4. Ya digo que esto va un poco abajo y que seguramente luego le cambie ese número cuando lo tengamos ya esparcido por la superficie y a lo mejor me parezcan muchos o pocos, lo iremos ajustando. Y ahora lo que íbamos a hacer era cambiar el tamaño, el size de este grid que tenemos, de esta especie de rejilla, que ahora mismo al ser 200 por 200 ocupa solamente esa región de ahí, para que nos coja todo el tiro de cámara.
Entonces, en estas flechitas de aquí, si arrastramos, podemos ir moviendo eso. No importa, en principio, que se nos salgan por aquí. Luego vamos a intentar tener cuidado en el render final de que no nos atraviesen los cubos por el ciclorama, porque eso sí quedaría un poco raro, pero más allá de eso, todos los que se pierdan dan un poco igual. Vale, algo así puede ser. Y vamos a pasar a meterle un random, que además a mí también me ayuda luego a seguir ajustando el cómo quiero las partículas, porque si no, visto así todas de forma tan ordenada, aunque yo me meta en la cámara, no me hago muy bien una idea, porque este no es el efecto que queremos realmente. Entonces, con el cloner seleccionado, y esto es importante porque si no, luego habría que hacer un paso extra de venir de effectors y añadirlo y tal. Si ya de entrada tenemos el cloner seleccionado y vamos a MoGraph, Effector, Random, ¿vale? Está aquí donde teníamos el cloner y os enseñé lo de las fracturas y eso. Al principio del todo tenemos que se llama Effectors. Pues pinchamos en Random. Como veis aquí, no sigue una jerarquía, el random está al mismo nivel que el resto de elementos principales, sale como aparte, pero si nos vamos al cloner, lo que os decía, dentro de Effectors ya lo tenemos aquí metido. Como hemos pinchado en random teniendo el cloner seleccionado, pues automáticamente Cinema entiende que lo que queremos es que el random sea un effector de lo que teníamos seleccionado, que en este caso era el cloner. Y entonces ahora con el random, nos vamos al random y en la pestaña de parámetros podemos ir ajustando qué cantidad de aleatoriedad le queremos dar a estas partículas. Le podemos meter aleatoriedad tanto en posición como en escala como en rotación. Nosotros escala en principio no la vamos a cambiar, aunque bueno, también eso yo no la voy a cambiar, pero también es una cosa que podéis probar vosotros para vuestro ejercicio si queréis. Yo en mi caso voy a cambiar solamente posición y rotación. En rotación voy a poner 360 grados en los tres ejes, de forma que estén los tres rotados de forma totalmente aleatoria en cualquiera de los ejes. Te puedes encontrar uno así, dado la vuelta, mirando hacia 90 grados o 65 o lo que sea. De esta forma conseguimos aleatoriedad absoluta en las rotaciones. Y luego en posición, 50 centímetros, lo que está haciendo es desviar en una distancia de 50 centímetros aleatoria desde el punto inicial que tenía en el grid que hicimos antes. Si esto lo dejásemos a 0, veríamos que vuelve exactamente a su forma original. Cuanto más vayamos aumentando esta distancia, pues más aleatorios van estando. Entonces, si yo al final de esto lo pongo en 250, por ejemplo, pues ya se vuelven totalmente locos, que es un poco el efecto que queremos. Eso ya también es ir probando y conseguir más o menos un efecto que nos guste. Y luego otra cosa que tenemos dentro del random es que en el effector podemos cambiar la semilla. La semilla no es más que una especie de número que genera una secuencia aleatoria. Suena un poco raro, pero esto es una especie de número infinito en el que tú, cambiando este número, la aleatoriedad que te hace es aleatoria, es decir, va cambiando. Si os fijáis, siguen exactamente los mismos valores que antes, seguimos teniendo 300 centímetros en posición, rotan 360, pero cambia esa aleatoriedad, simplemente es distinta. Entonces, esto no es más que probar un poco y ver alguno que más o menos, esto por ejemplo puede estar bien, que más o menos nos case. Y luego ajustarlo, porque es verdad que justamente he cogido uno que pasa lo que os decía, se nos cruza alguno en el ciclorama y estaría guay intentar evitarlo. Pero bueno, por la distribución que tienen, así como más expandidos a lo largo del plano, me puede valer. Pues seleccionamos el cloner y sencillamente con la E, con la herramienta de mover, lo movemos un poquito y ya está. De esta forma ya no nos está cruzando el ciclorama. Igualmente, cuando lo animemos, la idea va a ser que floten un poquito muy lento y sí que puede ser que cuando animemos vuelvan a cruzarse. Pero bueno, si pasa lo intentamos arreglar y ya está. Vale, volvemos a poner nuestro cubo y ya más o menos tendríamos montada la escena inicial. Creo que en este estado tenéis una de las primeras versiones ya de archivo por si en algún momento os habéis perdido. Perdón. Podéis reengancharos ahí. No sé si será V1 o V2 en la que ya tenéis montada la escena.
Y, y no he todavía metido ni materiales, ni animaciones, ni nada. Simplemente, pues, setear dónde va cada cosa. Podemos también salirnos de la cámara un momento, y eso también está bien, de vez en cuando coger perspectiva de cómo tienen montada la escena para entenderla desde fuera. Está guay porque así orbitas y... pues, perdón. Y, y ves cómo está todo, porque claro, si lo estás viendo constantemente desde dentro de la cámara, es verdad que igual has perdido ya un poco la perspectiva de cómo te estaba funcionando todo, ¿no? De hecho, una cosa que me acabo de dar cuenta gracias a salirme de la cámara es que nos hemos dejado quitado el Subdivision Surface del ciclorama. Todo esto que habíamos hecho del suavizado en esta esquina y tal, no lo estamos aplicando, entonces es importante volverle a marcar que lo que queremos es tener el ciclorama suavizado. Ahora sí, tenemos ya esto aquí como queríamos. Y yo creo que no me dejo nada. Déjame un segundo que revise antes de pasar a la animación, pero no, yo creo que no hay ningún elemento más que meter. Vale. Vale, pues ya está, yo creo que está todo. Un par de cosas antes de que se me olviden, que sí estaría bien revisar, que podíamos mirar al final, pero bueno, prefiero verlo ya porque no va a ser que luego se nos pase y eso sí que es un jaleo. Es asegurarnos de que los FPS, es decir, los frames por segundo de nuestro proyecto, casan con lo que tenemos en After. Porque recordad que todo esto luego nos lo vamos a llevar a After Effects y si no nos casa va a ser un gran problema a la hora de llevarnos la cámara y tal y no nos van a casar los elementos. Entonces, con control D de Dinamarca, tenemos aquí el parámetro de FPS dentro de Project Settings, donde estamos, yo lo tengo puesto ya a 25, pero a mí me parece que por defecto viene a 30. Lo podéis trabajar a lo que queráis, pero lo que es importante es que lo trabajéis a lo mismo a lo que vayáis a trabajar luego en After. Yo normalmente, como PAL va a 25, pues lo pongo a 25. Y aquí arriba, en el engranaje este donde tiene las opciones de render, en la pestaña de Output, igual, tener el frame rate a 25, ¿vale? Porque una cosa es los FPS que tenemos dentro de la escena, que van a afectar a este timeline de aquí abajo, pero luego también están el frame rate al que vamos a exportar ese MP4 o esa secuencia de TIFF o de XR o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, una vez que nos hemos asegurado que lo tenemos a 25 las dos cosas, ya os digo, en mi caso, porque es como lo voy a trabajar en After, pero bueno, a eso sí que os aconsejo que si no tenéis mucha experiencia, os ciñáis sencillamente a saber que lo vamos a hacer a 25 y ya, para evitar luego líos, vamos a meternos a animarlo. Lo primero que vamos a animar va a ser el cubo principal, creo yo, que nos puede servir un poco de referencia luego para el resto de la escena. E irnos al frame 50. Bueno, aquí abajo, lógicamente, pues tenéis el timeline, la línea de tiempo por la que os podéis mover. Vamos a dejar en la línea de tiempo en 100 frames, ¿vale? Aquí en esta casilla de aquí, pasarlo de 75 que te viene de momento a 100, que yo creo que pues una longitud que nos venga bien, una duración que nos venga bien para la pieza. Igualmente eso lo podemos ajustar si no luego después. Y ahora en el frame 50, nosotros lo que queremos es que el cubo caiga desde arriba, es decir, que el único, si os fijáis aquí abajo, el único eje en el que lo vamos a estar animando es en el Y. Entonces, nos vamos aquí a la pestaña de coordenadas, ¿vale? Cuidado aquí porque este sería el tamaño. Este no es la Y que queremos tocar, ¿vale? En coordenadas. Y animamos el valor de posición en Y. Si le damos aquí al circulito este rojo, hemos colocado un keyframe aquí, ¿vale? Esta cosita azul que sale sería un keyframe dentro de la línea de tiempo. Y hasta le hemos dicho que coloque un keyframe en la posición en I0. Y ahora nos vamos a ir al frame 0 y subimos el cubo hacia arriba hasta que salga de escena. Y si os fijáis, sale esto con un circulito en amarillo, que lo que nos está indicando es que estamos en una propiedad que está animada, pero no hay un keyframe en este frame, en el frame 0, y además hemos cambiado los valores. Ya no es 0, ¿no? Que era el último valor con keyframe que tenía registrado Cinema, sino que dice, cuidado porque aquí has cambiado este valor y si yo ahora me muevo por aquí, ¿ves? Se me resetea a 0, porque no he puesto ese keyframe. Entonces, subimos el cubo fuera de escena y le vamos a dar circulito. Y ahora sí estamos haciendo una animación de 0 a 50 de forma bastante lineal y básica. Ahora lo vamos a ajustar un poco, pero bueno, ya se está moviendo, cayendo desde arriba
sin más. Lo que voy a hacer, voy a cambiar un momento aquí. No sé si lo estáis escuchando, pero tengo un vecino resfriado y no para de estornudar. Tengo aquí seleccionado un layout, una interfaz de Cinema. Bueno, resfriado con coronavirus, que también puede ser. Para que veáis cómo editar ahora las curvas en la animación, ¿vale? Nos vamos a... Bueno, no os lo he explicado también. Aquí en Windows tenéis el Timeline FQ, ¿vale? O Shift Alt 3, que es esto que tengo abierto aquí abajo y es de donde vamos a poder tocar las curvas de la animación. Desde aquí sería desde donde se hace todo, realmente, en cuanto a animación se refiere. Entonces, si os fijáis ahora mismo, si le damos al F8, que es el atajo que estoy utilizando para hacer play, vemos estas pequeñas curvas que te crea After por defecto. Y si yo seleccionase los dos keyframes y lo pusiese, por ejemplo, en lineal, pues veríamos que la animación es completamente, pues eso, es lineal, no tiene ni aceleración ni deceleración, no tiene ningún tipo de rebote ni nada, se para en seco, empieza a una velocidad constante y se para en seco. En cambio, si pinchamos aquí, hacemos que estas curvas le hace un ease, que son un ease in y un ease out, que son estos dos manejadores que nos hace aquí, para que esta curva sea un poco más fluida, sea un poco más, pues eso, más curva. Pillamos los manejadores y con el control pulsado nos los llevamos. Le voy a dar a la H para ajustarme dentro del recuadro del gráfico. Y nos llevamos las curvas hasta aquí, ¿vale? Si os fijáis lo que estoy haciendo, estaban así más o menos y me las llevo aquí. Lo que estamos haciendo es que la aceleración sea más lenta, la deceleración también sea mucho más gradual, pero aquí en medio, a mitad de la animación, es donde se produzca el pico de velocidad. Entonces con eso vamos a conseguir, veis que ahora para mucho más fluido. Antes paraba casi en seco y ahora pega como un tironcillo. Incluso si le queremos dar efectos como de peso, lo que podemos hacer también es un pequeño rebote, es decir, que cuando llegue aquí abajo todavía baje un poquito más y luego suba. Para eso lo que podemos hacer es irnos a un frame 40, por ejemplo, y darle a Create Add Key. Y hemos creado un keyframe. En principio no ha cambiado nada, todo sigue exactamente igual, pero ahora vamos a coger este keyframe y lo vamos a bajar por debajo de 0. ¿Vale? Si lo estamos bajando por debajo del valor de 0, lo que le estamos diciendo a la curva es que baje, es decir, el cubo esté debajo de la coordenada 0, se ubica por debajo del grid ese que teníamos al principio, el que... Este, ¿no? Estaría un pelín por debajo de aquí. Y luego vuelve a subir. Vamos a darle play y ver qué tal queda. Vale. Esto se puede afinar ya todo lo que queramos. Nos podemos llevar este keyframe y espaciarlo quizás un poquito más. Y jugar un poco con las curvas para intentar conseguir que sea lo más fluido posible. Vale, bueno, así puede estar bien. Si con esto os liáis un poco, pues más o menos podéis copiar lo que he hecho yo, que al final son solamente 3 keyframes. En el 0 lo tienes arriba, en el 40 es ese momento en el que está un poquito más hacia abajo y luego 10 o 15 frames después recupera ese rebote, sube hacia arriba y ya se para ahí. Y otro valor que le vamos a animar al cubo va a ser el de la rotación. Si os fijáis en la referencia que os pasé, el cubo no cae así como un bloque totalmente recto, sino la idea es que viene cayendo desde arriba como dando vueltas y de pronto ya se ubica y se coloca en su sitio. Entonces lo que vamos a hacer es un proceso muy similar, pero con los parámetros, con las propiedades de rotación. Nos vamos a ir al frame... Yo creo que en el 40 puede estar bien que termine de rotar, de forma que esta recuperación del rebote que hace aquí lo haga ya sin rotación ninguna. De esta forma, si no, ahora lo vemos para ajustarlo. Vamos a colocar un keyframe en los 3 valores de rotación en el frame 40, perdón. Y ahora nos vamos hacia atrás y en el frame 0, esto lo vamos a hacer de forma bastante aleatoria. O sea, me salgo de la cámara y aquí este cubo, como la idea es que venga un poco girando de cualquier manera, pues le doy varias vueltas y ya está. Ahora, si no, lo podemos ajustar desde las propias curvas también.
Vamos a meternos otra vez en la cámara y a ver qué efecto da. Bueno, no, perdón porque no he colocado keyframe, así que así va a ser complicado. Lo vuelvo a rotar. Vale. Y acordaos que a mí se me ha olvidado de colocar un keyframe, perdón, en el frame 0. De forma que ahora sí está rotando el cubo. Está bien también verlo aquí desde fuera para saber un poco lo que os decía antes, ver con más perspectiva qué es lo que está haciendo el cubo. Pero bueno, realmente como vamos a ver una vez, ya vamos teniendo la escena más avanzada, entonces cada vez vamos a usar más la vista de cámara porque lo que nos interesa es ir viendo cómo quedan las cosas dentro del propio plano. Vale. Lo que casaría quizás un poco es el tema de la aceleración y deceleración de las curvas. Entonces, aquí si abrimos el cubo, nos enseña las propiedades que hemos animado. Tenemos animado la posición en Y y los 3 ejes de rotación. Entonces vamos a seleccionar solamente los 3 ejes. Cuidado de no coger también la posición porque la posición ya la tenemos ajustada y no queremos volverla a cambiar. Pillamos los 3 ejes de rotación y con el control pulsado para que no se nos muevan otras direcciones que ahora mismo no nos interesen. Simplemente queremos darle un poco de aceleración y deceleración. Vale, ahora está guay. Conseguimos también con esto, al casar un poco las curvas, con las curvas que tiene el parámetro de posición cayendo, que todo ocurra más o menos a un ritmo similar, no que el cubo cae y cuando ya está cayendo de pronto el cubo rota un montón. Esa serie de desfases quedarían un poco raro. La idea es que todo ocurra un poco a la vez que cae va rotando y se va frenando tanto la rotación como la posición al mismo tiempo. Y luego, lo que os decía, a partir del 40, ya con el cubo totalmente recto, tenemos esa recuperación hacia arriba. Vale. Y en cuanto al cubo, yo creo que ya está. No le vamos a hacer mucho más. Lógicamente, ya os digo, os animo a que cuando hagáis vosotros el ejercicio, os liéis todo lo que queráis con el tema de curvas o para intentar, incluso puede ser otra animación también. O sea, al final, todo eso es libre de cambiarse. Pues podéis hacer, por ejemplo, que entre de un lateral, o ya si os venís súper arriba, se me está ocurriendo a lo mejor que en el ciclorama haya como un agujero y que el cubo venga desde abajo. Eso, lo que se os ocurra y lo que seáis capaces de hacer, también dependiendo un poco de los conocimientos que tengáis previamente, ¿no? Pero, vale, y ahora lo que vamos a animar va a ser las partículas. Las partículas va a ser bastante sencillo porque nuestra idea es que como están como flotando en el aire, no queremos que tenga como tenía el cubo con esa sensación de peso y de una aceleración y deceleración, sino que se estén moviendo de forma lineal y constante en el espacio. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es animar las propiedades del random, que si os acordáis, aquí en parámetros, estos números que pusimos de 360 para que rotasen totalmente unos de otros, y estos 300 en posición, que son los que le estaban marcando esa aleatoriedad, pues vamos a animarla un pelín desde el 0 hasta el 100 para conseguir ese efecto de que se van moviendo muy lentamente. Normalmente, y lo he hecho antes con el cubo, no lo he comentado, se anima de atrás hacia adelante, es decir, os anima hacia atrás. Es decir, nosotros una vez que tenemos la posición final que queremos, en este caso del cubo, colocamos un keyframe y luego nos vinimos al frame 0 y subimos el cubo hacia arriba. Eso es importante interiorizarlo, esa forma de animar, porque si tú animas secuencialmente o cronológicamente como tú lo vas a ver en la realidad, va a haber muchos casos en los que te resulte un problema. Porque si tú ya tienes ubicados los elementos donde los quieres y ahora dices, venga, pues voy a animar, quiero hacer que caiga desde arriba. Me voy al frame 0, subo el cubo hacia arriba, vale. ¿Y ahora qué? Para cuando te vas al frame 40, tienes que volver a casar el cubo exactamente del sitio en el que estaba. Entonces, está guay hacerlo al revés. Tú primero colocas keyframe en donde quiero que todo esté una vez que termine la animación de entrada y luego me voy al frame inicial, al frame 0, y ahí ya saco los elementos de plano. Ya digo, en este caso es menos importante porque las partículas van a estar en plano todo el tiempo y se van a mover de forma lineal, así que en este caso casi que se podría hacer igualmente de 0 a 100 o de 100 a 0. Yo por mantener la costumbre voy a hacerlo primero en el 100. Quiero que el frame final se vea exactamente como lo estoy viendo yo ahora.
y en el frame 0, y esto va a ser totalmente a ojímetro. Tocar un poco tanto los valores de posición como de rotación. Vale. Ahora mismo se están moviendo, lo que pasa es que, aparte de que el movimiento es muy sutil, se nota todavía menos porque tiene la aceleración y deceleración, y el único sitio en el que más o menos se nota un poco, el único momento, es aquí, en el frame 50, porque es donde más velocidad tienen. Entonces vamos a hacer lo que hemos dicho, vamos a seleccionar todas las propiedades dentro del random. Recordad que con la H hacemos un frame, o sea, encajamos, ¿no?, la vista de todo lo que tenemos. Si lo tenemos así, en plan súper loco por aquí, no sabemos dónde estamos, le damos a la H y se ve todo. Y con la S, si seleccionamos unos keyframes en concreto, con la S hacemos zoom a esa parte concreta que tenemos seleccionada. Vamos a seleccionar todos los keyframes y darle a lo que os enseñé antes aquí, alinear. Y entonces ahora ya, si intentad, puedo incluso ocultar el cubo para que no nos despiste. E ir viendo cómo se está. Ahora mismo se está moviendo a una velocidad constante. Entonces, aún así, quizás sea demasiado sutil. Pues bueno, nos podemos venir al frame 0 y cambiar los valores un poco más. Recordad que partíamos de 300, así que los que más se alejen de 300, lógicamente, pues son los ejes que más influencia están ejerciendo. Del mismo modo que aquí, por ejemplo, fijaos que en este eje al final no estoy cambiando nada. O sea, en el transcurso de 100 frames, que serían 4 segundos, estoy cambiando 1 grado de rotación. Eso es imperceptible. Entonces voy a cambiarlo más. Incluso más. Yo creo que en posición igual queda un poco raro que cambie mucho, pero en rotación podemos cambiarlo más sin miedo. Vale, esto ya os digo que sí es importante que gastéis vuestro tiempo en ajustarlo bien, porque al final la animación es lo que le va a dar vida a la pieza, lógicamente. Vale, yo lo voy a dejar así. Si lo estuviese haciendo yo tranquilamente a mi ritmo, seguramente le echaría más tiempo porque me sigue pareciendo que quizás es demasiado sutil, pero bueno, más o menos está bien. Nos fijamos en que ninguna intersecte con el ciclorama, que yo creo que no. Es decir, que ninguna atraviese lo que os decía de que hay una aquí, no, pero está bien. Que eso sí que puede dar un efecto luego bastante raro. Pero bueno, como la animación es tan sutil y apenas cambian de sitio, pues mantiene bastante bien la ubicación. Volvemos a activar el cubo principal y vamos a ver qué tal va la escena. Vale. Y bueno, ahora mismo se queda un poquillo soso, pero porque claro, nos falta un elemento fundamental que es la animación de la cámara. La idea es que todo esto, a la vez que ocurre, a la vez que cae el cubo, la cámara haga un zoom out y se quede en el sitio en el que está. Entonces aquí nuevamente es muy importante animar desde el frame en el que estamos hacia atrás. Vamos a irnos también al frame 50. Ahora mismo el cubo estaba cayendo en el 40, lo podemos hacer al 40 también, pero bueno, vamos a probar en el 50. Irnos a las coordenadas de la cámara y ver que el único eje que estamos animando es el X. No hagáis keyframe en todo porque es crear ruido luego en las curvas innecesario. Si fuésemos a hacer un movimiento complejo de cámara que está mirando en varios sitios, se mueve por varias coordenadas, pues sí, lógicamente. Pero en este caso, como es únicamente un zoom out, pues marcad como propiedad animada únicamente la que vais a animar. Esto no sé si incluso, vamos a probar cómo queda en 2000. Apenas se nota y así por lo menos clavamos la cifra de la posición. Le pongo un keyframe, sabemos que estamos a 2000 centímetros en el frame 50. Y ahora en el frame 0 lo voy a poner en el 0. Voy a salirme de la cámara para que veáis cuál es el trayecto que está haciendo la animación de la cámara. En el frame 0 está en las coordenadas 0, 0, donde creamos el cubo inicialmente y todo. Y en el frame 50 termina donde la teníamos antes. Está haciendo ese movimiento.
Esto sí es importante que ahora nos vengamos a la cámara y veamos qué tal queda, para ver que nos funcionan bien tanto el zoom out como el movimiento de cámara. Vemos que ahora mismo, por ejemplo, perdemos, perdemos mucha gracia, mucho detalle de las cosas que habíamos metido en la animación del cubo. La rotación, por ejemplo, es una cosa que apenas se nota ya, porque se ve solamente el giro final, que ahora no vemos todo el movimiento del cubo. Pero bueno, lo que os digo, son cosas que se pueden ajustar lógicamente. No porque hayas terminado de animar el cubo no vas a tocarlo más, pues si una vez que has animado la cámara ves que el cubo no te funciona, lo cambias y ya está. Lo que vamos a hacer con las curvas de la cámara es lo mismo que hemos venido haciendo con las otras, sencillamente tirar de los manejadores y darle un poco más de caña a las curvas. Y seguramente así incluso también ganemos un poco más ese efecto que queremos a la hora de hacer el zoom out. Vale. Voy a probar como iba a hacer en un principio, a llevarme el keyframe final de la cámara al frame 40 para aprovechar un poco más el que se vea la aparición del cubo. Yo creo que así queda mejor porque ese pequeño desfase lo que hace es que cuando la cámara ya se ha parado, el cubo todavía, como el cubo creo que terminaba en el 50 o en el 55, al cubo todavía le queda ese efecto de rebote que metimos. Entonces, puede ser guay o interesante jugar con esos offsets que se llaman, esos desfases en la animación, que no todo ocurra y termine exactamente en el mismo frame. Puede ser chulo que el cubo termine de animarse, pero a la cámara todavía le quede un poco de cola, que se llama, ¿no? Haciendo zoom out hacia atrás, o como lo he hecho yo en este caso, que la cámara termine primero, pero todo el cubo todavía se quede moviendo un poquito. Es decir, el efecto contrario sería llevarnos esto a lo mejor al 60 y que cuando el cubo ya para de moverse, la cámara todavía está terminando esa frenada, que yo creo que queda incluso mejor realmente. Vale, importante en la animación, como veis, no cansaros de darle al play todo el rato porque es la única forma que tiene el ojo de ir cuadrando todos los movimientos, ¿no? O sea, irte fijando en todos los detalles. Ver una foto general de todo, pero sí que ahora mismo me estoy fijando únicamente en el movimiento de cámara, a lo mejor en otro momento me fijo únicamente en el tema de la rotación del cubo o en el movimiento de las partículas. Dale muchas veces play hasta que veas que todo te casa y que no se te escapa nada. Vale. Y nada, en cuanto a esto realmente, creo que esta es la V3 que tenéis en las versiones de los archivos. Pues, vamos, sería el equivalente, ¿no? Al archivo V3 de Cinema, donde está metido ya el ciclorama, el cubo, las partículas y está animado. Entonces, a partir de ahora, como voy a meter temas de luces, a tocar algún parámetro de la cámara de Octane, materiales y eso, a no ser que tengáis el Octane o la versión demo, que por cierto, os animo a probarla si no lo habéis hecho porque no tiene restricciones más que creo que la marca de agua. No sé si algo en temas de tamaño, quizás de exportación o algo así, no lo sé. Pero bueno, es guay que contemos con una versión gratuita que a pesar de la marca de agua nos permita aprender e ir bicheando distintos motores de render. Con Redshift, otro motor también muy famoso de GPU, pasa un poco lo mismo. Tiene una versión en la que tiene marcas de agua, pero te permite utilizar y aprender el motor. Os lo digo porque, bueno, también de cara al ejercicio, sería guay si lo hacéis con Octane, y aunque tuviese la marca de agua, pues yo qué sé, aprendéis algo nuevo fuera de Cinema, que es interesante, ¿no? Todos estos botones que tengo yo aquí, seguramente vosotros no los tengáis, bueno, ni estos de aquí tampoco, que esos son personalizados de la interfaz, pero todos estos pequeñitos son exclusivamente de Octane. Tengo la cámara, tengo distintos cosas para temas de VDB, de volúmenes, Fox y eso, temas de luces, Sol, HDRI y cosas de materiales, el Node Editor. Entonces voy a volverme a mi... Yo me tengo personalizado como distintos entornos de trabajo, que eso es algo también muy útil, a una pantalla y a dos, o enfocada a la animación, donde yo trabajo con dos pantallas, pues en una se me abren ventanas con las curvas y o sea, eso es bastante útil también, el personalizaros desde aquí, desde el Customization, os podéis hacer guardar vuestros propios setups de Cinema. Y vamos a darle por fin ya aquí, a Render, en el Live Viewer de Octane.
para ver qué tal se va viendo la escena. Ahora mismo, bueno, se está viendo así porque he hecho un poco de trampa, porque yo parto siempre con una escena medio seteada ya, que tiene un HDRI incorporado y una cámara y tal, para saltarme una serie de pasos que tengo que hacer siempre y eso me ahorra tiempo. Si no, de normal, se vería algo así, que sin ningún tipo de luz se ve como algo así neutro. Pero bueno, se está viendo así porque ya tengo metido este HDRI. Los HDRI son una especie de luz. Es un domo que se llama, que es como una especie de esfera gigante que hay dentro del entorno, que se utiliza sobre todo para luces más indirectas y para reflexiones, para que se vean en los reflejos y tal. ¿Vale? Sería como si tuvieseis un cielo inmenso que ocupa... es que es una especie como de esfera infinita, ¿no?, que tienes en la escena y que ayuda a iluminar toda la escena en general. Aunque tú luego aparte metas focos y tal, eso no lo sustituye, pero bueno, ayuda un montón. Como veis, el cambio es brutal, de no tener absolutamente nada a que aquí, si yo me moviese con la cámara, vemos que todo esto que hay aquí alrededor, como una especie de paneles de luces, incluso un ciclorama que hay ahí ya detrás y todo, es todo parte de una imagen del HDRI. Ay, no me digas que me carga la animación de cámara. Vale, bueno, gracias a Dios que soy un hombre precavido y guardo constantemente. Vale. Tengo aquí otra herramientita que es bastante útil para elegir distintos HDRIs, que es de Create el Gorilla, una página que no sé si os sonará, pero bueno, en cuanto a contenido para pillar, útiles para cinema y tutoriales y tal, está bastante bien. Y tiene esta herramienta HDRI Browser que es muy útil porque podemos de forma muy fácil, sin tener que irnos a nuestro navegador y buscar distintos HDRI, tenemos aquí una especie de browser donde podemos ir cambiando y cogiendo el que nos funciona. Estos me molan bastante normalmente, los de Pro Studios Metal, porque no añaden, no contaminan de color a la escena y ya el color se lo daré yo con los materiales y con las luces. Simplemente ayuda. Este, por ejemplo, es bastante chulo. Da una luz así como lateral y hace que todas las sombras como queden estiradas, ¿no? Como si fuese una especie de atardecer. Vamos a tirar con este si queréis. Lo que sí voy a hacer, me voy a guardar un V3 aquí y ya. Vale, y vamos a ir metiendo materiales. Tenemos aquí los distintos materiales de Octane, tenemos el difuso, el glossy, el especular, cada uno tiene distintos valores. El especular estaría pensado para cristales, por ejemplo. Vamos a usar el glossy en principio. El glossy es un material que es muy parecido al difuso, lo único es que añade una propiedad bastante importante que es la de reflexión. El especular lo que permite es que refleje las cosas. Entonces, con el control pulsado, si arrastramos en el material, nos crea un material nuevo, de modo que ahora mismo tenemos dos materiales. Este sería el del... Voy a poner PG de background, ¿vale? Y este es el... Bueno, por ponerle el mismo nombre que pusimos en el principal. Aquí arriba, que le llamamos cubo principal, pues vamos a llamarle igual. Y en difuso sería donde elegiríamos el color. Aquí estamos cambiando el color del cubo. Vale, voy a poner el color que queramos ir probando. Y el color del fondo. Vale. Una cosa muy importante es la iluminación, porque la iluminación va a incidir de forma muy notable en los colores. Entonces, una cosa que sí voy a hacer antes de meter más materiales es, con el cubo seleccionado, pillar un Targeted Area Light, ¿vale? Esa es una luz de Octane, que bueno, es como un Area Light normal, una luz así como de área, pero que automáticamente, si tengo un objeto seleccionado, ya me apunta siempre hacia ese objeto. Veis que la mueva por donde yo la mueva, siempre está apuntando hacia el cubo. Entonces, voy a ponerla de este lado, que es desde donde nos venía el HDRI,
y simplemente con esto voy a reforzar un poco la luz. Vale. Voy a subir también un poco, ya esto os iré haciendo ajustes, ¿vale? Voy a subir el ciclorama porque si os fijáis, estas líneas negras que hay aquí nos están marcando las proporciones de la pieza y se nos está quedando la reflexión, que es un efecto que me va a quedar bastante chulo al final, se nos está quedando fuera. Entonces, si subo el ciclorama, lógicamente, al tener menos distancia del cubo aquí al suelo, vemos el reflejo más cercano. Entonces, ahí puede estar chulo. Y luego una cosa que lógicamente me está matando es que se vea este fogonazo aquí de la luz. Así que, aunque hay formas de quitarlo, ¿vale? En visibilidad y tal, puedes hacer que desaparezca y que no se le vea ahí. Lo voy a mover directamente y ya está. Y de todas formas, aunque se nos quede un poco, no importa porque ahora el material del fondo, a ver por aquí más o menos, y así de paso os enseño una cosa. En el material de background, en el naranja este que tenemos aquí de fondo, hay una propiedad que se llama roughness, que lo que hace es que la cantidad de especular que teníamos, de reflejo, ¿vale? Que la podemos cambiar aquí, y veis que esto sería con 0 especular, y aquí le vamos subiendo el especular, y cada vez refleja más. En roughness lo que hace es que difumina ese reflejo, y además lo vais a ver en cuanto que subo un poco el valor, ya se ve como aquí este reflejo está mucho más difuminado. Si lo vuelvo a poner en 0 veis perfectamente el cambio. Este es el cubo, perfecto. Y cuanto más lo subo, pues más difuminado. Bueno, yo le suelo meter, esto ya es cuestión de gusto y algo más estético, pero le suelo meter un valor bastante sutil, que se siga apreciando la forma original, pero bueno, que se vea que tiene esa especie de tamizado, le da bastante rollo. Y os quería enseñar eso porque si os fijáis, lógicamente también incide o también afecta a la reflexión que hacía la luz. Si yo esto lo dejo en 0, el fogonazo que tenemos aquí es súper marcado, además se ve perfectamente la forma de la luz, y cuanto más aumento el roughness, más se difumina. Pero bueno, aún así voy a dejarlo algo así más de lateral porque también me casa más con el HDRI y me quito el problema del fogonazo en medio. Algo así puede estar bien. Y quizás duplicar la luz, eso también lo podéis ir investigando, jugar con distintas luces. Muchas veces se utiliza el meter una por el otro lado, más como de relleno, algo así, a la que simplemente le bajas la intensidad. Aquí estoy corriendo un poco más porque ya os digo, como es con Octane, tampoco tengo la seguridad de que todos lo vayáis a tener o utilizar, pues no es lo más importante tampoco. Le bajo la fuerza, de forma que la luz principal sigue incidiendo por la izquierda, pero bueno, hay un pequeño refuerzo de luz por el lado contrario, ¿vale? Este que tenemos aquí. Y con el control pulsado me hago otro material, vamos a hacerlo partiendo del cubo, por ejemplo. Y cambiarle, bueno, vamos a darlo de momento en azul y ahora veo qué parámetros le cambio. Lo arrastramos a las partículas. Y dejarlo en otro color. Esto yo, o sea, lo voy cambiando todo un poco sobre la marcha y voy viendo qué es lo que más me mola. Así, por ejemplo, me parece que está bastante chulo. Al final creo que me estaba quedando unos colores bastante similares a los que hay en el ejercicio que os pasé. Otra cosa que últimamente se lleva mucho y que podéis probar y mola un montón es usar el mismo material para varias cosas y conseguir una especie como de efecto monocromo. Eso está bastante guay. Es una tontería porque es usar el mismo material en todo. Pero bueno, mira, por ejemplo, en este caso las partículas, aunque se vean menos, las voy a dejar así. Creo que mola. Vale, así nos vamos a quedar. Y bueno, una cosa que sí voy a hacer es meterle también un pelín de roughness a estos materiales que tengo aquí. Bueno, el naranja al final no lo estoy utilizando, pero también quiero que los reflejos del propio cubo se tamicen un poco, que no sean tan perfectos, ¿no? Y realmente poco más. Ya con esto estaríamos con la escena prácticamente lista para irnos a After. No voy a tirar render porque tardaría un rato, porque aunque aquí el frame nos esté tardando muy poco, luego cuando tira render de verdad tarda más, porque la resolución es mayor. Y
y son 100 frames, así que nada que cada frame tarde, yo qué sé, 30, 40 segundos, pues te pegas aquí un rato. Entonces, en los ejercicios que os pasé, deberíais tener dentro de la carpeta de 3D, ¿vale? Aquí en 01.3D, una carpeta llamada renders, donde deberíais tener, bueno, en el que vosotros tenéis seguramente esto esté dividido en dos carpetas, ¿vale? Una que ponga dmain, cuando entras dentro del proyecto, una que ponga esto de aquí, dmain, y en otra rlma, que sería como la máscara. Lo que hemos sacado del render es una secuencia de JPGs, que si yo esto cojo un reproductor que sea capaz de reproducir secuencias, y si se me abre, cosa que no ahora, y arrastro cualquier frame de la secuencia, donde le doy al play, ya me lo reproduce. El que se vean así los colores es por un tema de gamma, ¿vale? Está tirado en unos colores que se llaman, en un formato que se llama lineal, y esto no me lo está reproduciendo bien. Pero bueno, para que veáis un poco que la animación sí que te la respeta. Me he entretenido también a meter, si queréis os lo enseño, que todavía tenemos tiempo hasta que pasemos a After, algún efecto más de cámara que le va a dar bastante rollo a la pieza, y que si usáis Octane, bueno, lo podéis usar también con las cámaras normales de Cinema, pero los parámetros que yo voy a tocar, si os fijáis, estamos dentro del tag de Octane, o sea que todo esto es cosa de ese motor de render. Quitamos el autofocus y aumentamos la apertura un poquito, incluso voy a aumentarla de primeras mucho para ver bien el efecto. Si os fijáis, voy a hacer otra cosa, voy a ponerle, aunque sea de momento, para que lo veáis bien, las partículas en verde, y así veis bien lo que está pasando. Ahora mismo estoy aumentando, esto intenta simular la óptica real de una cámara. Entonces, cuando aumentas la apertura de diafragma de una cámara, lo que haces es que la profundidad de campo es menor, es decir, que el elemento que tienes seleccionado en foco está muy enfocado, pero los otros elementos están muy desenfocados. Si yo hago el foco sobre este cubo, todas estas partículas que tengo aquí más cerca de cámara, incluso las que tengo detrás, se ven desenfocadas. Entonces, ahora será cuestión de buscar un parámetro, reducir esto quizás un poco, porque 50 igual es una burrada, pero bueno, igual 5 es demasiado poco. Pero encontrar algo así, 15 quizás, en lo que... además luego este efecto va a estar chulo cuando vayamos haciendo la animación, porque iremos viendo cómo el cubo está desenfocado y cuando ya llegamos al final queda justo en foco. ¿Vale? Si marcamos el autofocus, la distancia focal que le marquemos no funciona. La cámara automáticamente enfoca, pues no sé realmente qué criterio sigue, porque yo creo que intenta enfocar como el elemento principal que tiene en cámara, pero hay veces que si te acercan mucho o te alejan mucho, pierdes la referencia y enfoca a otro sitio. Entonces yo es algo que intento hacer normalmente manualmente, sobre todo si es alguna animación, porque se te puede pirar el autofoco en cualquier momento. Vale. Y luego otro tema que también sería interesante es meter a los elementos un tag dentro de C4 de Octane Tags, que son las etiquetas propias de Octane. Octane Object Tag, que esto lo que hace es que da al objeto ciertos valores, ciertas propiedades que solamente son capaces de leer el motor de render de Octane. Podríamos incluso el Subdivision Surface utilizarlo aquí en Subdivision Level. Y esto está guay porque suaviza la geometría sin que la suavice realmente. Es una especie de suavizado que se ve en render, pero no aquí. Cambiar temas de visibilidad. Y lo que nos interesa en este caso, que es toda la parte de Motion Blur. Y es que al meterle este tag ya tiene Motion Blur, ya tiene ese enfoque de movimiento. Con lo cual, si nosotros lo activamos aquí en cámara, con el movimiento de cámara y tal, conseguimos que también la pieza muestre ese desenfoque cuando la cámara se está moviendo hacia atrás. Y eso va a estar guay porque luego cuando nos lo llevemos a After nos va a ayudar a que case mejor el texto que vamos a meter, que va a ser un texto 2D realmente, con los elementos en 3D. Sería cuestión de poner este tag en todos los elementos para que todo tenga ese desenfoque y ya está.
¿vale? Si yo este shutter, que sería como la velocidad de ese motion blur, lo voy aumentando, veis que cada vez se ve más exagerado. Esto ya parece casi la velocidad de la luz de Star Wars o algo así. Tiene que ser un valor muy, muy sutil, pero bueno, lo justo para que aprecies que cuando estás moviendo la cámara todo tiene ese enfoque de movimiento, ¿no? Y luego ya cuando llegas aquí, se queda, como está más estático, pues se queda parado. Vale, con eso yo creo que tendríamos la escena bastante fina para poder llevárnosla ya a After. No me voy a meter en rollos de opciones de render, de Octane y eso, porque sería mucha tela, pero bueno, esto lógicamente también habría que tocarlo para conseguir resultados en cuanto a luces mejores. Aquí no sé si apreciáis el resultado, pero solamente cambiándole de lighting a path tracing cambian mucho los colores, porque se aumenta la contaminación de la iluminación global y en fin, una serie de historias que hacen que quede bastante más realista. Para el render final buscaríamos algo así, pero lógicamente también luego va a tardar más. Vale, entonces ya, pues bueno, por fin nos pasamos a After. Estamos aquí en la interfaz. Bueno, esto que veis aquí son 1 millón de plugins que tengo, ¿vale? Así que seguramente a vosotros After no os salga así. Y una cosa que sí tengo es esta, que cuando comienzo una composición, igual que tenía en Cinema, ¿no? Que hay una serie de valores que ya me salgan por defecto seteados, una serie de carpetas y de cosas que utilizo siempre y que me vienen bastante guay. Esto cada vez que quiero un proyecto nuevo ya me aparece. Lo primero que vamos a hacer es importarnos las secuencias de imágenes que teníamos, un segundo, aquí. Estas secuencias de imágenes, el que vosotros tenéis creo que era el morado ese, pero bueno, es todo exactamente lo mismo. Y que lo deberíais tener dividido, como decía, en 2 carpetas, la de dmain y la de RLMA. Dmain sería el beauty, ¿vale? El pase beauty se llama como el render en sí, o sea, no es ningún pase de luces ni de sombras en el que solamente saques algo específico de la escena, sino que el beauty sería todo, sería el render tal cual sale enteramente con todas sus luces y reflexiones y sombras y colores y todo de Cinema. Y luego solamente le he sacado un pase, que es es una máscara. Una máscara que nos va a venir muy bien para poder hacer un compositing básico, algo de composición en After, porque claro, si nosotros no contásemos con esta máscara, no podríamos luego de forma fácil, sin tener que hacer 1 millón de máscaras a mano y tal, colocar nuestro texto por detrás de los cubos. Nosotros vamos a querer que el texto quede por detrás de los cubos y vaya casado con el movimiento de la cámara. Y sin esta máscara no podríamos hacer ese texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle a doble clic aquí o control I. Nos vamos a la secuencia que nos queremos importar y podéis pinchar en el que queráis, ¿vale? No hace falta iros al frame 0. Con que pinchéis en cualquiera y tengáis marcado aquí importer JPG sequence, os va a importar la secuencia. Aquí ya te pone que te has importado una secuencia de 0 a 100. Recordad lo que os decía también de los FPS, súper importante. Si le dais a control K, se os abren las propiedades de la composición y tiene que estar a 25. Como este sea otro, ya nos va a casar con lo que teníamos en Cinema y luego va a ser un lío. ¿Vale? Nos lo importamos y se debería ver así. Un inciso, Ignacio. Sí, Sony Media, ¿vale? Le dedicaremos los últimos 5 o 10 minutillos, depende de la cantidad de preguntas que hayan, pues a responder alguna preguntilla, ¿vale? Simplemente para que lo supieras la hora que es. vale, ¿Vale? sí, como lo de After es rapidillo, sin problema. Perfecto, gracias. Guay. Pues vamos a importarnos también la máscara. Doble clic otra vez a la izquierda. Y pinchamos en cualquiera de los renders de RLMA, que es Render Layer Mask, es como le llama Octane. Y nos lo arrastramos aquí también. Si le dais botón derecho aquí arriba y le dais a Trim Comp to Work Area, lo que hace es que recorta. Ahora mismo tenemos aquí una composición de 30 segundos cuando nuestro en realidad dura 4. Pues es mucho más cómodo a la hora de tocar keyframes y eso. Botón derecho Trim Comp to Work Area y ya nos estamos moviendo por el timeline justamente con la duración que nos interesa. Voy a guardar el archivo también un segundo, como hemos hecho antes con el de 3D por si acaso.
Y ahora lo primero que vamos a hacer es meter un texto. Pongo Bosel como no podía ser de otra manera. Lo pongo en blanco. Y más o menos lo ubico en el sitio. Ahora va a haber que reubicarlo de otra manera, cuando lo pongamos como capa 3D, pero bueno. Y lo dejamos por debajo de la máscara. Esta máscara la he puesto en oculto un momento, la seguimos teniendo aquí. De hecho, voy a dejarla puesta y vais a ver que automáticamente se va a ocultar cuando haga lo siguiente. Seleccionáis la capa de texto, la de Voxel, y aquí en TrackMate seleccionáis, bueno, os enseño un poco las distintas opciones. En alfa mate y en alfa inverte, lo que hace es que te coge el parámetro alfa o de transparencia de lo que tenga por encima y lo utiliza para usarlo como máscara. Por eso en este caso se ve todo o no se ve nada, porque esto no tiene canal alfa ninguno. Esto tiene un blanco y un negro. No son cubos blancos sobre un fondo transparente o algo así. No tiene información de canal alfa, que se llama. Pero si lo pongo en Luma, ahora ya sí se está viendo el texto justamente dentro de los cubos. Nosotros queremos exactamente lo contrario. Lo que queremos es que se vea fuera de los cubos. Entonces, para eso le damos a luma invertido. De tal forma que el blanco está actuando como opaco y el negro como parte visible, digamos. Todo lo que es blanco en la máscara está tapando lo que hay debajo y todo lo que es negro sí se puede ver. De esta forma ya vemos que cada vez que pasa por delante algún cubo, el texto queda por detrás. Pero claro, no se nos está casando la cámara. Entonces, vamos a importarnos. Una cosa que está muy bien del flujo de trabajo entre Cinema y After es que se llevan bastante guay entre los dos programas, aunque sean de compañías distintas y eso, pero hace bastantes años ya se estableció, desarrollaron un plugin de hecho que se llama Cineware, que ahora lo vamos a ver, que hace una especie de puente entre un programa y otro. Y bueno, aunque tiene cosas que son bastante mejorables, pero está guay. Si le damos a importar y nos traemos, creo que era el V3, ¿no? El último que teníamos ya. Esto hay veces que se peta, ¿no? Porque igual voy a tener que cerrar After y volverlo a intentar luego otra vez, porque ayer ya me pasó. Y luego lo vuelves a intentar y se te importa en un momento, pero bueno, tiene toda la pinta de que sí. Ah, pues no, mira, lo ha abierto. Vale, ahora mismo tendríamos importado el archivo de... Bueno, de todas formas, perdonadme, no nos va a casar porque el archivo de cinema que me he importado es el que acabamos de hacer y me tengo que importar es el que tengo yo de referencia que casa con este render, que creo que es el V1. Vale, ahora sí lo importa en un momento. Eso es importante, o sea, no sé si sabéis lo que acaba de pasar, pero ahora lo que queremos es traernos la información de cámara del archivo 3D. Y claro, yo me voy a importar lo que acabamos de hacer ahora. Y por mucho que el movimiento se parezca, la cámara no va a ser exactamente igual, vamos, ni de lejos, a lo que hice ayer, que es esto que estáis viendo, a lo que hemos hecho ahora. Entonces, para que nos case perfecto, lógicamente lo que nos tenemos que importar es la escena que le corresponde, que en este caso es esta. Y si arrastramos el archivo de cinema aquí a este iconito, automáticamente nos crea una composición, una precompo, con el archivo de cinema. No le vamos a hacer nada, no nos interesa de momento mucha cosa. Si veis, están aquí los elementos en 3D, se ven incluso los ejes. Esto tiene un modo de lifelink, que es lo que os digo que funciona un poco por Revit, y sería muy guay que funcionase mejor, que es una especie de bridge, como una conexión entre ambos programas a tiempo real, y lo que tú vas cambiando en Cinema se cambia en After. Eso, la idea es genial, me parece brutal, pero va muy lagueado muchas veces, hay cosas que cambias y no te cogen, entonces a mí por lo menos mi experiencia es un poco regular. Prefiero trabajar las cosas en Cinema, exportar mi secuencia y trabajar de una forma un poco más estándar. Pero sí está guay esto para una cosa que vamos a hacer aquí, que es darle a Cinema 4D sin data extract. Lo que hace es que extrae la información que hay en la escena, que en este caso metí solamente una luz, me parece, que incidía desde aquí, y la cámara, que es lo que nos vamos a traer. Seleccionamos la cámara y damos a Control C, y ahora nos vamos a la compo nuestra y a Control V. Y ya está, ya nos hemos traído la cámara de la escena 3D. Si le doy a la U, veo que aquí tiene un montón de keyframes, que sería toda la animación que va haciendo la cámara hacia atrás. No lo estamos viendo, realmente el zoom hacia atrás que estamos viendo es el del render, pero bueno, la cámara está aquí. Ahora lo único que tendríamos que hacer es coger el texto y marcar aquí este cubito 3D para que sea una capa 3D y le afecte la cámara.
Y esto es lo que os decía, al colocarlo como capa 3D se desubica porque se ponen las coordenadas con la cámara y bueno, hay que reajustarlo. Pero bueno, es fácil. Lo colocamos aquí. Y ahora sí ya el texto se nos está moviendo con el zoom out de la cámara, consiguiendo bastante más integración en la escena, lógicamente, al casar perfecta. Es que casa perfecto, vamos, porque está importado desde la propia escena, no es que repliques el movimiento ni nada así, es exactamente la misma cámara. Y le voy a marcar aquí el tema del motion blur con estos 3 circulillos de aquí para conseguir este efecto, no sé si lo apreciáis, supongo que sí, cuando está haciendo el zoom out de cámara, que no se vea perfectamente definido, sino que esto ayuda a integrarlo más todavía. Tarda un poquito más en cargar, pero bueno, siguiendo bastante rápido. Además hice secuencias de JPG para que sean archivos que pesen poco y rendericen rápido. Hay otros formatos bastante mejores, pero que también es verdad que luego van mucho más lentos en After. Y con esto ya más o menos vamos teniendo el ejercicio. Ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, es duplicar estas dos capas, la de voxel y la máscara de encima. Con control D las duplicamos. Y en vez de ponerle luma invertido, ponerla en luma. Entonces, ahora mismo se está viendo todo, tal cual lo veíamos al principio. Y diréis, bueno, ¿para qué estás haciendo eso? Te estás cargando el efecto de que salga por debajo. Pues vamos a coger ese texto y ponerlo en el color del fondo. Esto, bueno, lo suyo sería coger este texto de todas formas y centrarlo y ajustarlo lo mejor posible. Vale. Y bueno, una de las últimas cosas que vamos a hacer es coger el texto de voxel este, lo volvemos a duplicar, le quitamos lumas y demás, en principio yo creo que no van a hacer falta. Lo tenemos aquí, voy a ponerle arriba del todo para que lo veáis bien. ¿Vale? Sería este texto aquí, lo bajamos hacia abajo y lo voy a invertir. Perdón. Lo invierto en I. ¿Vale? Vamos a crear una especie de falso reflejo, ya que este texto no lo hemos metido en Cinema, sino que lo hemos metido en After Effects. Vamos a simular un poco este reflejo que tiene aquí del cubo, simularlo con la tip. Le casamos más o menos la distancia a la que está. En realidad debería quedarse como una cosa por aquí, pero bueno. Quizás se va a quedar muy lejano, pero en fin. Y simplemente pues bajarle la opacidad. Le hago una máscara a la que le aplico un feather y lo invierto para dar ese efecto. Esto lo he hecho rápido, ¿vale? Pero bueno, tampoco es súper importante. Simplemente he hecho una máscara y le he aplicado un suavizado a esa máscara. Si yo dejo este feather, mask feather a 0, se vería como un corte aquí y yo lo que quiero es que se vaya degradando esa opacidad. Entonces le meto ese feather y así consigo que al comienzo se vea más, pero luego poco a poco vaya desapareciendo. Y luego con la T he abierto la propiedad de opacidad y le he bajado la opacidad completa a la capa. Del 100% la he bajado, pues yo qué sé, al 15%. E incluso meterle Gaussian Blur un poco, para conseguir ese efecto de roughness que metimos antes en el material, como que se desenfocaba. Dejarlo algo así. Y con eso pues está ya más integradillo. Y como sigue respetando además la cámara 3D, sigue siendo una capa 3D de After, pues ya más o menos está bien casado. Juanjo, si quieres puedo contar alguna cosa más, de meter algún detallito y tal, pero depende un poco también de si hay, no sé si hay muchas preguntas o pocas. Tú me Pues en dices. principio está todo el mundo súper concentrado y no han planteado ninguna duda. No sé si alguien quiere plantear alguna cosa, sabéis que en cualquier momento podéis hacerlo, podéis desbloquear vuestro micro o levantar la mano y plantearlo sin problemas, ¿vale? Vamos a dejar a Ignacio que os dé alguna cosita extra mientras, ¿vale? Como hay 20 minutillos. Y si alguien quiere plantear alguna duda, que lo haga, por favor. Vale. Pues nada, lo que voy a hacer mientras tanto entonces es... ya os digo, me podéis interrumpir cuando queráis porque de eso va la cosa.
ir metiendo algunos recursillos, que igual todos los vamos a poner siempre como capas 3D para que vayan casados dentro de la escena. Ponerles el motion blur para que también tengan desenfoque cuando están aquí moviéndose. Y un efecto súper socorrido en After y que uso 1.000.000 de veces al día es el Trim Path. El Trim Path es una forma muy sencilla, pero bueno, resultona, de animar paths, de animar trazos, ¿no? Simplemente con un slider que va del 0 al 100%, animan la propiedad de que vaya apareciendo o desapareciendo una línea. Que bien te puedes haber traído de Illustrator o haber dibujado directamente como aquí en After. Entonces, voy a quitar el motion blur de momento para movernos un poquillo más fluido por la escena, que luego siempre lo podemos poner. Si pinchamos aquí, dejamos de ver la línea por la que pasa el path y veremos un poco mejor, mientras que animamos esto, el tema del trim path. Voy a poner al 100% el end y por aquí al 0. Le doy al F9 para que en vez de que sean keyframes lineales tengan un poco de easing y out. Bueno, voy a pasar esto a gráfico de velocidad. Y esto sería un proceso muy similar al que hicimos antes en Cinema. Le doy un poco de caña a las curvas para que, para que ese efecto que tiene de dibujado sea un poco más orgánico, no sea que hace así y empieza y termina totalmente, de forma totalmente lineal e igual, ¿no? Por todos lados, sino que comienza dibujándose lento y luego termina, va luego rápido y luego termina otra vez lento. Eso quizás no se aprecia mucho cuando los keyframes están muy juntos, pero si se espacian un poco, notamos mejor ese efecto. Y estos mismos keyframes los podemos copiar y pegar en Start para desdibujarlo. Entonces, estamos haciendo un dibujado del 0 al 100 en el end y luego ese efecto de dibujado ya se va, antes de que termine de dibujarse, ya se va desdibujando por el otro lado, por aquí, con los keyframes del Start. Y queda pues casi como un efectillo así efímero que ves durante un segundito y se va, ¿no? Guay. Esto además es una cosa que nos permite es que una vez que tenemos hecha la animación y todo, nos podemos duplicar la capa y luego cambiarle, yo qué sé, rotaciones, color, valores o lo que sea, y más o menos ahorrarnos curro, teniendo luego ya lo básico. Voy a darles un poquillo más de grosor. Así. Y offsetear, eso lo digo siempre, es muy importante, offsetear las cosas. No dejar todas las capas que comiencen y terminen a la vez. Incluso, si me apura, cambiarle con el Alt pulsado, si pinchas en el último keyframe, se cambia el espaciado entre frames. Hacer pequeñas variaciones entre las cosas, porque cuando todo ocurre y termina a la vez y de forma exactamente igual, pierde muchísima organicidad. Es importante hacer pequeños offsets en las cosas para que, pues eso, cuando uno se esté empezando a dibujar, justamente comience el otro medio segundo después. Vale. Y luego otra cosa que podemos hacer también es, por ejemplo, algún elemento que metamos al que también le vayamos a hacer un trim path. Que nos podríamos copiar y pegar estos valores perfectamente aquí. Y así ya tenemos hecho este dibujado así. Aunque sea un path distinto, el trim path funciona de forma exactamente igual. Ponerlo como capa 3D. Y lo que podemos hacer es intentar simular que es un elemento que está muy cerca de cámara. Entonces, para ello, en la cámara que nos hemos traído, tendríamos que activar el Depth of Field, ¿vale? Que es un poco como lo que
lo que hicimos con la apertura, ¿no? Aquí en Cinema, para que se desenfocasen los elementos de partículas y demás, pues aquí lo mismo. Hacíamos el depth of field y aumentamos la apertura para que afecte a las capas 3D. No sé por qué no está afectando, pero debería. Vale, aquí. Claro, lo teníamos en el 0,0, que sería el punto de enfoque de la cámara, ¿vale? Nos lo tenemos que traer más hacia nosotros, que esté más cerca de cámara para que lo desenfoque. Y luego, si acaso, pues lo rescalamos y ya está. Selecciona más o menos una apertura que case con la apertura que tenemos en la cámara original. Y esto, bueno, esto ya es un poco más avanzado, pero tampoco es gran cosa. Simplemente el iris shape marca como la calidad del desenfoque que se hace. Por defecto viene en Fast Rectangle y os aconsejo cuando vayáis a renderizar que subáis esto un poco. Igual Decagon es exagerado, pero con que lo pongáis en Square o Pentagon o algo así, mejora bastante la calidad, se nota además, vamos, del desenfoque. Que aquí lo hace una especie como de previ, pero si aumentas esto, pues te hace un desenfoque un poco más currado ya. Y con esto además conseguimos también cierta profundidad, no solamente por el desenfoque que le hemos metido, sino porque al haberlo movido, si cambiamos aquí de cámara se ve, al haberlo movido en Z, ¿vale? Todos nuestros elementos están aquí. De hecho, estos pequeñitos, las ondillas esas, nos las podíamos traer un poquito también hacia adelante. Para que todo no esté exactamente a la misma distancia que está el propio render, sino que las capas que vamos metiendo en After tengan también su propia profundidad dentro del entorno 3D que hemos creado. Esta quizás lo que sí que le haría es cargármelo del TrimPath, porque, o plantearlo de otra manera. Quizás si lo dejamos más por aquí o algo así funcionaría mejor. Pero es verdad que al estar tan cerca de cámara, prácticamente se ve una especie de línea ahí que atraviesa y que no se sabe muy bien qué ha pasado. Y eso sí, como ya no se va a desdibujar, lo suyo sería incluso dejar que la capa exista durante todo el transcurso del plano. Y luego, pues truquillos que me mola usar, con Control Alt Y creas capas de ajuste. Y una cosa que suelo meter muchas veces es grano o ruido, depende. Grano es un poco más realista. Si os fijáis aquí, genera como una especie de cuadrito de preview, donde te pone como con un zoom cuál es el grano que está añadiendo a la escena. Si lo ponemos en Final Output, ya se ve en toda la escena. Lógicamente ese grano es un poco excesivo. Pero está guay porque al final, aunque estemos buscando un efecto motion y no realista, va a dar más realismo a la propia escena el que parezca que está grabado con una cámara de verdad. Entonces, una cámara nunca va a grabar con cero ruido. Y si hemos tirado un render muy limpio, en mi caso tenía un pelín de ruido de todas maneras porque tampoco le puse unos settings súper altos para que no tardara mucho. Pero bueno, es verdad que le hemos sacado un denoise beauty que se llamaba, que es un pase con una reducción de ruido, entonces el plano está bastante limpio. Pues si os fijáis ya le cuesta bastante más renderizar solamente por la tontería del grano. Pero da un aspecto a lo mejor como un poco más cinematográfico, ¿no? No es todo tan perfectito y tan limpio. Eso es como una especie de pro tip que os dejo para intentar meter en muchas piezas el rollo del grano. Sé de artistas incluso que, gente que sigo en Instagram y eso, que lo hacen a propósito, que dejan, lo que pasa es que, bueno, eso ya es cuestión de gusto, dejan settings de render bajos a aposta para que el render salga con ruido porque les mola el ruido que tiene porque dicen eso, que les parece como más cinematográfico. Yo prefiero intentar sacar el render limpio y luego un poco en After o lo que sea, meterle el ruido yo para tener control sobre ese ruido que además tampoco es el mismo. No, a mí me parece que no es igual, ¿no? Y si no, en vez de grain, uno que va a ir bastante más rápido, pero no queda igual de bien, es el noise. El noise, que bueno, aquí sale como de color, pero si le desmarcáis esto sería un noise en blanco y negro.
Y bueno, lógicamente lo he puesto súper alto para que lo veáis, ¿no? Pero si lo pongo un 2%, un 3% o algo así, daría un efecto similar. Y este renderiza un poco más rápido. Está claro que la diferencia entre el nada y el todo es el ruido, ¿eh? A ver, yo sé que Qué es muy cosas, sutil, ¿eh? pero ya. No, no, estaba maravilloso. De hecho, el ejercicio ha quedado fino, fino, para haber hecho esto en 1 hora y media, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que al final son muchos pequeños detallillos, ¿no? Como eso. O sea, esto último que cuento lo cuento más como eso, como pro tip. mm, Porque igual son cosas que cuando tú ves una pieza no aprecias siquiera y te intentas, o no te explican en un tutorial, ¿no? Y tú intentas copiar o acercarte sí, al movimiento de cámara o a cómo habrá hecho tal, pero a lo mejor luego dices, ¿pero por qué a él le queda también en mí no? Bueno, pues a lo mejor es ese Es que pequeño esa es supervisación la que no... diferencia. Claro. Nada, ahora estoy metiendo una pequeña aberración cromática, que es como un desajuste que tienen las lentes. Lo mismo, conseguimos un poco más de realismo, como si hubiese estado grabado con una cámara real. Si lo exagero un montón, de hecho es que no sé por qué por defecto viene con unos valores súper altos, casi más como si fuese un efecto glitch o algo así, ¿no? Los canales se separan entre ellos y se ve esta especie de, como de deformación o de separación, ¿no? Entre canales. Si lo ponéis muy, muy sutil, a lo mejor así, al 1 o algo así, que de primera no se aprecia, pero es como lo del grano. Luego te va a dar la sensación de que casi parezca que está grabado con una cámara real y es por esa tontería. Y ya no sé qué más contar, Juanjo. Puedo seguir metiéndole cosas en capas de ajuste, pero... No, ya está fenomenal, vamos. No, no, está increíble. Quedan 8 minutillos además, o sea que ya podemos ir cerrando el ejercicio. Mira que me encanta el panel este que sacas, ¿eh? Con el buscando los efectos. Eso no lo Ah, conocía de After. es que como tantas otras cosas que tengo aquí puestas, no viene con After. Cómo Eh, vitaminar al 300% After Effects. Pero es que Ah, increíble. es lo que hemos comentado alguna vez. Hace falta, por desgracia, en After tirar de muchas herramientas externas si quieres pues tener un flujo de trabajo ya no solo rápido, sino incluso poder hacer cosas que de otras maneras que no se pueden. O sea, esto sí, esto lógicamente simplemente es una pijada para tener un atajo de sacar un buscador que en realidad tenéis aquí, que en realidad es esto. Pero es verdad que hay otras cosas de algunos plugins que si no fuese con los plugins no se pueden hacer. No, pero tienes razón, que al final una cosa es estar en tu casa y estar haciendo ejercicio y otra cosa es dedicarte a producción real cuando lo que prima ahí es la eficiencia, ¿no? Y que te van a pedir una pieza para pasar, para anteayer. Claro. Y que cuanto más ganes en tiempo, mucho mejor para todo. La mayoría de las herramientas que tengo están pensadas para eso. O sea, esta, por ejemplo, de Rift te permite hacer el offset este que hablábamos, de dar un pequeño desfase entre una capa y otra, hacerlo de forma automática. Si muchas veces quieres sacar muchos elementos uno detrás de otro, y es que si no, no hay otra forma. O sea, que tendrías que estar haciendo así, moviendo todas las capas en After. Pues esto automáticamente te hace y te hace como una especie de barrido, además a la distancia exacta que tú le digas, el número de frame. En fin, que sí, que es útil, está claro. Eso ya es no mover un dedo, ¿eh? De eso se trata, ¿eh? Buenos resultados, pero tú sabes. Guay, guay, perfecto. Pues nada, ¿nos quieres contar algo más o cerramos aquí capítulo? Bueno, que nada, animaros a que os apuntéis al máster de Motion, que yo creo que va a ser bastante interesante. Hombre, veremos muchas cosas y la idea es que sea algo bastante completo, en el que vamos a ver un poco lo que hemos visto de forma muy, muy resumida, pero lógicamente de una forma mucho más extensa, pero con todo el proceso, en cinema, en After, incluso procesos previos de storytelling, narrativa, más relacionadas también cosas con temas de diseño, de dirección de arte, que también me parecen interesantes, ¿no? El controlar sobre paletas de color, por tipografías, que son cosas que a veces se olvidan y te centran mucho en la parte más técnica de animar, pero educar el ojo yo creo que es lo más difícil. Una magnífica forma de acabar. Como veis, Ignacio, pues sí, forma parte del máster de Motion Graphics, que está muy relleno de mucha cantidad de materia, muy buena además. Y nada, si tenéis alguna duda, es el momento.
La única que han planteado es si este workshop va a estar grabado y se va a pasar. En principio sí, la semana que viene lo dedicaremos a montar en Voxel con con el staff de edición de vídeo y tal, y os lo pasaremos en cuanto podamos, ¿vale? Vale, y de todos modos, no esperéis a lo mejor que se pase el lunes o el martes, pero yo creo que a mediados de semana lo tendréis. Recordad también que tenéis el concurso, ¿de acuerdo? Así que os envío la imagen por el chat. Espero que podáis participar todos y a ver quién gana. Es una práctica que está bastante chula, muy vistosa y puede quedar muy bien, ¿vale? Además, también se puede aprovechar a nivel portfolio, o sea que fenomenal, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Si no, vamos a cerrar ya el workshop, ¿vale? Te agradecemos, Ignacio, la presentación. Ha sido una pasada. A ver, Nada. dicen por aquí, me ha encantado, muchísimas gracias, tanto a la escuela como a vosotros. Así, Un placer. muchas gracias a ti, Sandra, por asistir. Esperamos verte por Voxel. Exacto. Cuando se pueda. Exacto, exacto. No nos lancemos ya, a ver si aparecemos todos por allí el domingo. Pues nada, chicos, que muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Ignacio. Nos Nada, vemos a por vosotros. Voxel todos y un placer a todos. Muchas gracias, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego.